Voy a hablar acerca de lo que es el intestino anterior. Este consta de lo que es el extremo distal del esófago, también como el estómago y una porción del duodeno. Además, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Estos son lo que se forman desde el punto de vista embrionario a partir de lo que es el intestino anterior. Ahora voy a especificar un poco acerca de lo que es el esófago. Este es el extremo distal del esófago y entra a la cavidad abdominal en el cuadrante superior izquierdo al cruzar el diafragma del nivel vertebral, que es la T10. El esófago también muestra lo que es una transición hacia el estómago, y también el esfínter cardíaco sirve como lo que es la frontera de transición. Además, los troncos vagali anterior y posterior tienen una trayectoria paralela a lo que es el esófago. Los troncos, estos también constan de lo que son las fibras parasimpáticas, motoras y sensoriales, los que son viscerales y son provenientes de los nervios vagos izquierdo y derecho. Eso sería todo. Gracias. Es Arturo González y en esta oportunidad yo les hablaré sobre el intestino anterior, pero específicamente de la parte del estómago. En un inicio, la porción distal del intestino anterior es una estructura tubular simple. A la mitad de la cuarta semana, una dilatación ligera indica el sitio del estómago futuro. Vamos a tener en cuenta que esta va a ser una porción del intestino anterior, pero en su versión dilatada. Va a presentar una forma de J y va a estar yuxtapuesta entre el esófago y el duodeno. A lo largo de todo este proceso, nos daremos cuenta que primero se presenta como un alargamiento fusiforme del extremo caudal del intestino anterior, donde el primordio crece pronto y se ensancha ventrodorsalmente. El borde dorsal del estómago delinea la curvatura mayor de este órgano. Vamos a tener en cuenta también que el estómago se va a dividir en 4 regiones, donde el cardias va a ser lo que va a rodear la abertura gastroesofágica, el fondo, que va a ser la región en donde se va a formar el domo superior al cardis. Luego también tendremos al cuerpo, que va a ser la región más grande del estómago. Va a constar de una curvatura menor y una curvatura mayor, donde se fijan el epiplón menor y el epiplón mayor respectivamente. El píloro, que va a ser la cuarta región, va a ser el extremo distal del estómago, que va a contener el esfínter pilórico, que está situado en el plano transpilórico a nivel de la vértebra L1. Ahora les hablaré sobre el intestino anterior, pero con respecto al hígado. El hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares se originan en la porción caudal del intestino anterior. Esto ocurre aproximadamente a partir de la cuarta semana. Como podemos observar en este esquema, voy a plantear lo que sería el origen del hígado embriológicamente. Primero, el primer proceso que se realiza para dar origen al hígado va a ser la evaginación del epitelio endodérmico. Esto va a ocurrir en el extremo distal del intestino anterior, a partir de la mitad de la cuarta semana. Luego se va a originar lo que sería el esbozo hepático, que son cordones de células de proliferación rápida que se introducen en el septum transversum. Luego este esbozo hepático va a originar lo que es el conducto colédoco, donde se va a encontrar lo que sería la vesícula biliar y el conducto cístico. También este esbozo va a originar al parénquima hepático, y este parénquima hepático es importante porque va a originar a las células hematopoyéticas, que también le van a dar ese color a lo que vendría a ser el hígado. También las células de Kupffer y el tejido conectivo para la formación del hígado sería desde el septum transversum. El desarrollo del hígado se va a iniciar en las yemas hepáticas, donde estas yemas van a originar a los cordones celulares hepáticos y también a los conductos biliares.
Luego el mesodermo esplácnico va a originar el mesénquima de hígado tabiques. También el tejido de sostén, los vasos sanguíneos y las células de Kupffer. Después el divertículo hepático va a crecer con rapidez y se van a originar 2 yemas. La más grande se va a convertir en lo que sería llamado más adelante el hígado y la más pequeña sería la vesícula biliar. Por el crecimiento, la comunicación entre el divertículo hepático y el intestino anterior se van a hacer más delgadas y se va a convertir en el conducto colédoco. Acá vamos a ver que se va a originar lo que sería llamado el conducto colédoco. Esta parte o esta prominencia vendría a ser más adelante lo que sería la vesícula biliar. Este es el hígado, pero no está en su máximo desarrollo. Y este conducto que podemos ver acá es el que se llamaría el conducto colédoco o más adelante el conducto biliar. El origen de la vesícula biliar se va a dar por una evaginación ventral del conducto colédoco, como podemos observar aquí y mencionado anteriormente también. Este es el conducto biliar o colédoco y esto vendría a ser lo que sería la vesícula biliar. Esto va a producir una evaginación ventral, como repetía, y va a dar origen a lo que sería la vesícula biliar. Acá podemos observar mejor que este conducto colédoco va a formar ramificaciones y luego más adelante va a formar lo que sería la vesícula biliar. Bueno, como mencionaba anteriormente, el conducto colédoco se va a dirigir y en una evaginación ventral va a formar lo que sería la vesícula biliar. Acá podemos observarlo quizás un poco más detallado o bueno, una imagen más amplia, pero esta es la idea que quería explicar. Las funciones del hígado en la etapa fetal es la función hematopoyética y también la producción de bilis a partir de la 12ª semana. Esta función hematopoyética se da origen en el saco vitelino. Después del primer mes de embarazo se va a dar esta función en el hígado y en el vaso. Bueno, podemos ver aquí una maqueta que realicé donde voy a mostrar una imagen más completa de cómo ya se va originando este hígado. Podemos observar al hígado de color negro, al ligamento falciforme en la parte inferior, el epipión menor, el estómago, la bolsa o metal que podemos observar aquí de color blanco, el vaso que en esta vista que podemos tener acá en esta maqueta es pequeño. También lo que sería el mesogastrio dorsal que podemos observar aquí de color rojo. También a las glándulas suprarrenales que podemos ver que de forma ovalada con líneas marronas. Y el mesogastrio dorsal, que creo que ya también lo mencioné. Entonces, esto sería en una primera parte. Pero en una segunda parte, como podemos observar aquí, tenemos a lo que sería el páncreas, es de color verde, al hígado otra vez, pero mira una forma más grande, porque ya va creciendo este hígado por el proceso que había explicado anteriormente. Tenemos el pentoneo parietal de la pared corporal, o sea, todo lo que rodea. Tenemos el ligamento gastrofienal que podemos ver cerca al estómago. Mira, también el estómago ya va tomando una forma. También tenemos al ligamento esplenoherreal que podemos ver aquí. Y nada, pues los suprarrenales también. Ya va cambiando la forma, el color, el vaso que es de color negro. Mira, ese vaso pequeñito que decía ahora es más grande. Y nada, en esto se formaría lo que sería el hígado. Las páncreas se van a originarse por 2 yemas, que es la dorsal y la ventral.
Se van a originarse en el endodermo que se va a revestir por el duodermo. La yema pancreática dorsal se va a originarse en el mesenterio dorsal. La yema pancreática ventral se va a originarse acerca al coledo. Cuando el duodermo gira hacia la derecha va a formar una forma de una C. La yema pancreática ventral se va a desplazarse hacia la entrada del coledo. La yema ventral está situado por debajo y detrás de la yema dorsal. Más tarde se va a situar las parenquimas formando en el conducto pancreático, que son las yemas pancreáticas dorsal y ventral. La yema pancreática ventral va a continuar con el proceso. Luego, la yema pancreática, los conductos pancreáticos principales se van a formar en el distal pancreático dorsal y la proximal se va a formarse en el conducto que se va a formar un conducto pequeño que es llamado los conductos sistemáticos. En el tercer mes de la vida fetal se van a formar los sístoles pancreáticos, que son los tejidos pancreáticos que se va a formar el parenquimatoso, que va a continuar con el proceso de las páncreas. Esto se va a dar en el embrión de la semana 5, donde el intestino medio está suspendido en la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto y va a estar comunicado con el saco vitelino por el conducto umbilical. En el adulto, el intestino medio va a comenzar en la parte distal de la entrada del colédoco al duodeno y va a terminar en la unión de 2/3 proximales del colon transverso con el tercio distal. Y en todo esto, que va a ser la extensión, el intestino medio va a estar irrigado por toda la arteria mesentérica superior. En la hernia fisiológica, el desarrollo del asa intestinal primaria se va a caracterizar por un rápido alargamiento, que va a ser particularmente de la rama cefálica. A raíz de todo este crecimiento y expansión alrededor del hígado por un tiempo, donde la cavidad abdominal se va a volver demasiado pequeña para alojar todas las asas intestinales. De esta manera van a entrar en la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical durante la 6ª semana del desarrollo. En la rotación del intestino medio, al mismo tiempo que se alarga, el asa intestinal primaria va a girar alrededor de un eje constituida por la arteria meséntica superior. Vista desde el frente, la rotación se va a realizar en un sentido contrario a las manecillas del reloj, donde llega a unos 270 grados cuando va a finalizar. Incluso durante la rotación sigue el alargamiento del asa del intestino delgado, del yeyuno y el ilion, formando varias asas enrolladas. Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Dayana de los Santos y en esta oportunidad hablaré sobre el intestino posterior, como está en la PPT. Bueno, el intestino posterior va a dar origen a distintas cavidades como el colon transverso, el colon ascendente, el colon pélvico, el recto y también una porción del conducto anal. Como se puede visualizar en la imagen, la parte que está de rojita es el intestino posterior. La porción del intestino posterior ligada por las arterias mesentérica inferior. Además, desde el intestino posterior se va a originar la mucosa de la vejiga urinaria y también de la uretra. La porción terminal del intestino posterior, como la cloaca, está delimitada por endodermo, y también está una membrana cloacal donde tiene conducto con el ectodermo del conducto anal, y en la parte anterior de la cloaca hay un alantoides, como se puede visualizar en la imagen, que es el elemento vesical en el hombre y que representa un divertículo del saco vitelino. Alrededor de la 6ª semana, entre el alantoides y el intestino posterior también se va a desarrollar de forma caudal el mesodermo y también un tabique urorectal que crece y termina alrededor de la 7ª semana, que se une con la membrana cloacal que anteriormente lo mencioné. De esta manera, la cloaca ya llega a ser dividida en una porción dorsal en el recto y en el conducto anal, en el canal anal, y también en una porción ventral y el seno urogenital.